homenaje. Así como Teresa y mucha gente hacen patria desde distintos lugares y con los recursos que poseen, con las posibilidades y las limitaciones que se pueden dar en distintas circunstancias, también nosotros acá tenemos en nuestro país muestras de ese esfuerzo, primeramente personal, luego familiar. Hoy en día, una de las personas que componen la familia, como así en el caso de ustedes son hijos y recuerdan a su padre, acá la señora Elsa, Elsa Díaz Céspedes, a su dato, señora, antes de que yo le conté la historia, su relación con el padre, con su tío país, así como me decía que era Tata Iván, tú lo recordás a Rubén Darío Céspedes, ella es la sobrina de Rubén Darío Céspedes, Tata Iván, el autor de la Ciencia por el Poesía, de tanto libro. ¿Sí? Bueno, entonces la señora Elsa hoy día es la persona responsable con el equipo que la acompaña, me decía que su hermana, su hija, su familia, de preservar ese gran caudal cultural que su padre, don Ramón Elías, en los viajes que tenía, se encargaba de rescatar muestras, por ejemplo, del arte sacro de la época colonial, que casi de forma exclusiva están en el Museo de la Familia Elías, en el Museo Mitológico. Y lo más importante de todo para nosotros, que estamos dedicados al tema guaraní, y que por eso dejemos de lado esas reflexiones del arte sacro, es lo referente a los famosos mitos que don Ramón Elías se encargó de plasmar en unas imágenes que están en ese precioso museo, que le dio nombre, inclusive el sobrenombre a Capiatá como la ciudad de los mitos. Bueno, entonces, el otro día tuvimos la oportunidad de conversar con ella nos comentaba ese tremendo esfuerzo, y nosotros decíamos, no puede ser que ella esté acá en forma solitaria, haciendo este gran trabajo y que no tenga reconocimiento de la gente que en este caso tiene que conocer su estado. Lastimosamente ese sigue siendo un gran problema en la educación en el Paraguay, que a veces lo intrascendente está presente, pero lo trascendente, lo importante, como que queda de lado. Y es tan interesante, sobre todo también, no solamente para la gente que Capiatá Central, sino que en Paraguay, hablar del museo, que por el caudal que tiene, es tremendamente importante. Entonces, hoy le llamamos a ella, y generosamente también nos dio su tiempo, junto con los miembros de su familia, para este homenaje que también decidimos hacerle. Y de la misma manera, como en el caso de Teresa, a ella, y en la persona de Teresa y de Epifanio, un homenaje póstumo a el gran legendario, yo decía, Epifanio Méndez Fleitas. Hoy queremos hacer lo mismo con don Ramón Elías. La señora Elsa me contó, lastimosamente por circunstancias, yo diría, tan misteriosas de la vida, en un accidente, falleció, 51 años me dijo, joven. Ellos iban viajando a Encarnación, me contaba la señora, a la altura de General Delgado, un accidente, y allí fallece don Ramón Elías en la plenitud de todas sus obras, y ella me decía, a lo mejor no puedo disfrutar. Sin embargo, ese disfrute pues nos toca a nosotros. Lo que él hizo es tremendamente importante y valioso. Así que con estas palabras, yo quiero invitarle a la profesora Mari, también a la profesora, sí, si pueden venir juntas. Ellas son nuestra directora y profesora respectivamente de la regional de Capiatá. Señora, le quiero pedir a su hermana, ¿cómo se llama? Luz Marina y Elba. Si pueden pasar también, por favor. Ustedes queremos que sean parte de este homenaje. Vamos a pedirle en este caso a la profesora Mari Escobar Arguello, junto con nuestra profesora acá, que si quieren hacer de lado, hagan entrega de este diploma Amigos Solidarios también a la señora Elsa Céspedes, Elías Céspedes. Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Amigos Solidarios del Idioma Guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y
otorga el presente diploma de honor Yeshahuar a Elsa Concepción Elías Céspedes por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, Tasore Guaraní Jareco, Pragupape, Ha Omombarete, de Yami Abani Erecoe. Estaba Fernando de la Mora, Paraguay, ETA, 5 de Asepucón 2022. Desearle mucha fortaleza a ella, a la familia, para que ese gran proyecto continúe. Y tal otro que queremos pedirle en este caso a nuestra otra homenajeada, señora Teresa. Acá le vamos a pedir a la doctora Teresa Méndez Pay que haga lo propio con el reconocimiento con este diploma para el Museo Mitológico de Ramón Elías, una institución importante en el Paraguay y queremos que se conozca más. Sigo esta parte. El diploma de honor a Museo Mitológico Ramón Elías por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye Tasore Guaraní a Jareco Racupape. Ha Omombaretere Ñane Abanye Erecoe. Yo quiero agradecer al Ateneo por el reconocimiento, por la obra que hizo y creó el museo mi papá. Y más agradezco porque vengo en representación de ellos ya que no están y que estoy muy orgullosa del trabajo de sus padres para la cultura paraguaya y para la cultura guaraní. Bueno, y bueno, esta año hay botellas ya para la sensibilidad. O país es tu año y tu llama insensible, así es el habitable. Pero bueno, es una inspiración. Cuando yo digo tú y cómo es música, o grababa Adrián Morínigo, este gran cantautor, Jaja y Peisha. Cheruco Jaete Cobeañete. Y vos y coiba y maitebile. Koga mojeño y jamoji aniro hasape te cotere. Heta que arima hi ario hasa kwara akuro ama. Ko agawara hete nyoni lima hanya karangwe moroti baite. Perisera isiasada ipokuima. Daikatuni veipa e awata. Aine mi llave piamose ko kwepe. Senyo parasi kwara hirata. Yahana Serupo Hamilekao. Peparagua Upeñando Nive. Se condera Underuguañe Teba. Peina se Hamima Pai Condere. Reine Millaveta, Sigore Cabo. Luego y Mione Eje Visera. Hace Yerima Peamose Cocuepe. Aje tu se tengo. Se coga pote. Upeno Gueruco se lleva Ari. Aya pisinipa y pomo coibe. Ajope mío cato pucabuma y palperon guaisa y cogatumi anga moñe. Se upeno jaeco se pega pipe. Allí va y potín se durecobe. Japio choco cue anchan de opata. Ojesami une hu aire pique. Agullemos. Cuando Nelson Oñapó, amigo Aranuca, va a pensar en el tuara acá, Soco Puesa Pocay, la Niarey, veamos en Cararizales, aunque sean muy votadas, pero a ver, que vemos las estáis, muy hijina, a pedir para que tu Isabela, y que tú ya puedas ir, que se hagan y pepino sube, ya verás a mí sube en el regional,
que cuando a mí me envía poco, pues puedo que todos me echan ahí como más eco envía poco pues. Pero ahora por la duda si ves el catro que me ahí, parece que tu más número de teléfono que tú tienes. 0988 24 23 27. Vamos a pronunciar y voy a dejar a Juana Ramón a pedir veces como cama, veía más o menos para ahí. Ahora recibí pona, hoy tenemos espera que voy a votar en el test de biografía que había algo que atendió un primer más nada y se llama algo que Nelson Quintana 0983 24 23 27. Cualquier cosa, y que tú haces de provecho a mí a la joven y que tú hagas en Guanabí. Y no sé, Luis, estás acá y poder decir unas palabras también antes de acercarnos a la mesa. Bueno, mi agradecimiento al profesor. Yo soy Arguello, me conocen más como Arguello Hugo. Quiero contar un poco la anécdota cuando encontré en internet un poema que declaró un señor que me dijo su nombre y el nombre del poema y de quién es. Entonces, yo envié al grupo, tipeé todo, porque no tenía la letra, tipeé toda la letra, y grabé, envié al grupo y pregunté de quién es. Pero al preguntar de quién es, ya me devolvían con imágenes, como Panamá, para un nuevo pena, o tenía ya es más, esta ni país era un rey. Entonces, en una de esas, Roxy me dice, ¿cuándo dejará la liga de Anopaje? Entonces ahí ya me acordé y le dije que voy a agregar ahora el crédito correspondiente. Había grabado en Baizapa, como tánico de Corante, eso que había grabado. Entonces Roxy le puso las imágenes oficialmente, ¿verdad? Entonces cada vez que me envían a mí ese poema Cuaycordé, yo le envío el original, ya supe, ¿verdad? Que el que editó Roxy Álvarez, un poco para decirle cuál es el que tiene crédito, que tiene más valor para mí, ¿verdad? De tener el crédito, la obra correspondiente de quien sea. También yo le agradezco la oportunidad que en este caso conocí a la señora Méndez. Yo tengo dos de sus libros, de donde también empecé a grabar algunos de esa compilación de poetas que tiene la señora, ¿verdad? De algunos de sus primeros libros, ¿verdad? Los de tapa negra. Poesía paraguaya de Gregorio. Uno de los primeros libros también de poemas. Y quiero hacer un pequeño breve homenaje a la persona que me enseñó a declamar, a Azucena Celaya. Me acuerdo que esa pastilla luego corregir la oralidad del verso. Tenemos una costumbre que traemos de la escuela, que mi amor, llevo la que por tú, ya por aquí, la. Yo rendí con un poema de Becker que decía que es poesía y me dice, hijo, la pregunta no está olvidada, está de comienzo. Pero la maestra me enseñó que cuando tiene signo de interrogación se llama por la y no es. Las maestras muchas veces se equivocan. La naturalidad del verso no tiene por qué al final. Yo no voy a preguntar, ¿cómo te llamas? ¿De dónde sos? ¿Cómo está la pregunta? ¿Dónde está la pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Ya los cambios de tono cuando uno reitera, pero no la. Y eso es lo olvidé, ¿verdad? Y trato de que mis poemas y mis declamaciones valgan la interpretación natural, las pausas, los silencios, los énfasis, ¿verdad? Yo estoy enseñando ahora de oratoria y declamación, que son lo que yo más manejo para los ejercicios para tener voz.
con claridad, con potencia y con sonoridad, que son tres ejercicios diferentes, ¿verdad? Así que oportunamente podemos hacer una salida de aquí, ¿verdad? Gracias, un placer, buenos días. Bueno, de esta manera yo creo que pasamos una mañana extraordinaria, un domingo. Estamos tan contentos de recibir a tantos amigos y sobre todo para nosotros que tenemos siempre el primer domingo del mes sagrado. Llueve o no llueve, no puede parar el fin del mundo. Pero nosotros siempre estamos acá. Hace más de 30 años nos reunimos con ustedes. Esta gente tiene más de 20 años mínimo que algunos acá trabajando por eso, viendo los viernes, de noche, de madrugada, los viernes a la noche, porque muchos son de Asunción o de otros lugares próximos y van a lugares retirados, ¿verdad? Yo pongo como ejemplo a esta Ramona, ¿verdad? Ella los viernes, 26 años, 25 años. 25 años que cada viernes a las 10 de la noche toman obvio para amanecer a las 5 de la mañana, allá un poco más lejos de San Pedro de Guadalajara. A las clases, muchas veces llega el taxi a las 10, llega donde está la gente, termina su actividad y el domingo retorna. Ahora tiene. Con 20 profesores más o menos. Sí, ahora tiene una gran hija. Se convirtió en la compañera de su mamá. Y bueno, es una muestra. Hacen un trabajo muy meritorio hace tanto tiempo. Bueno, quiero pedirle a todos si pueden acercarse, vamos a hacer la foto final con nuestros invitados. Matías Franco, Jaime Blanco, el Melanie, o el Miñate, pura genia de Guarda. Ella profeta de llevó más de Masuña, llamando a Hawaii, pensando en Leitare, de encontrar peña para sacar por la gente por ahí. Quiero hacer una pequeña música también como felicitaciones y un gran homenaje
Espero que esté pasando bien. Vamos a hacer un poco de otro repertorio, espero que sea de su agrado. Allí en Ambeiteta, allá por ahí por la vea mejor. Vamos a hacer un poco de guarania, si es que nos permiten. Muchas gracias por invitarme aquí. Ahí podemos ser la
hija bella. Soy el campesino que labra la tierra. Produzco alimento para mi sustento y para mi país. Mi chacra es mi orgullo, mi huella es mi amigo. Fieles compañeros, se levanto temprano a azúcar la tierra. Mis huellas ansiosos y ambullen. Mi oro y mi suerte llevo mi ajaljuba, llevo en uva, pero hace unos días, después de un largo día de trabajo, Eugencarne, hombre, lo yo no libre, encontré esperando ya su nuevo rey. Mi madre está enferma, mi padre vendió. Corrieron mis lágrimas al mitad de sus tubos. Allá pues hay debe a quienes pedir. Adiós, mis amigos, fieles compañeros, bella pejoma, hacia capitamas a tu mirada. Agradezco mucho por el sacrificio. Tu sheitema un precioso. Con profunda pena regresé a mi chacra. Con apeja, bebe a desarrollo. Tengo ganas de ver a mi guapos cuello. Fuera con media delicia de ella. Pero al dar la vuelta, encontré a mi madre. O el macero será moza mala. Que se me ve, se acuerda de ella. Se año a mí, hace de todo. Ojo, más se se ve fuera en Cuba. Conmigo y Catú se le recomienda. Antes se le llama, ni en Brasil hay como. Dando pan, ay, de Coyana. Muchas gracias.